Hola amigos y amigas de MathCool, bienvenidos a un video más. En esta oportunidad vamos a trabajar eh, los triángulos congruentes. ¿Para qué? Para demostrar que si en un trapecio se traza un segmento por los puntos medios de los lados que no son paralelos, entonces la longitud de dicho segmento es el promedio de las longitudes de la base mayor y la base menor. Entonces tenemos este trapecio, se le ha trazado un segmento por los puntos medios de estas dos líneas, la línea AC y la línea DB. Entonces nos piden demostrar que ese segmento será el promedio de CD más AB. ¿Listo? Entonces para ello nos recomiendan algunas cosas, nos hacen algunas sugerencias, realizar algunas prolongaciones y una estrategia para realizar la demostración un poco más fácil. Entonces aquí he dibujado nuevamente el trapecio un poco más grande y vamos a empezar a realizar esas transformaciones. La primera de ellas dice: realice una prolongación del segmento EF. Este segmento, bueno, ahorita le coloco letras, EF hasta el punto G de forma que F igual a FG. Es decir, alargar esta línea de igual longitud que esta. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuadritos. Entonces, 6 cuadritos, 3, 4, 5, 6. Acá. Listo, vamos a colocarle nombres. Esta sería el A, este sería el B, este sería el C, D, E, F, E y G, de que acabamos de trazar G. Vamos acá. Luego trace la recta I que pasa por G y es paralela a la recta que pasa por A y C. Tenemos que hacer una línea paralela a A y C. Entonces, bueno, estábamos con un verdecillo. Una línea paralela, esta línea, ¿listo? Pero tiene que pasar por, bueno, ¿dónde está la línea? No quiero llevar solo una. Bueno, ya he llevado una línea paralela a AC que pase por G, ¿listo? Y esa línea se va a llamar la línea I. Entonces esta será la línea I. Luego dice, prolongue el segmento AB hasta que toque la recta I. Entonces tenemos que prolongar este hasta que toque la recta I. Listo, ya la tocó. Obteniendo así el punto H. Entonces el punto H será este. Ahora sí, vamos a utilizar los criterios de congruencia para probar eh, esta congruencia de triángulos. Recordemos que es congruencia de triángulos. Dos triángulos son congruentes básicamente si son iguales, si todas sus medidas son iguales. Como no siempre podemos tener todas las medidas, entonces para que se cumpla la congruencia debemos tener uno de estos tres criterios: que los tres lados sean iguales en los dos triángulos, que tengan dos lados iguales y el ángulo entre ellos sea igual, o que tenga dos ángulos iguales y el lado entre los ángulos sea el mismo. Entonces vamos a empezar aquí con la primera comprobación para aplicar estos criterios. Entonces lo primero que nos dice, el triángulo EFC, vamos a dibujarlo con rojo, este será rojo, EFC, entonces EFC será este triángulo, ¿listo? Será congruente con el triángulo FHG, FHG, entonces con este.
Entonces vamos a identificar si sí o no. ¿Cómo lo hacemos? Miremos estos triángulos. Tenemos que esta línea es una sola línea porque acá en el proceso que hicimos simplemente la prolongamos. Entonces quiere decir que es una sola línea. Esta línea I es paralela a AC. Entonces quiere decir que es básicamente la misma línea. ¿Qué quiere decir eso? Que como este ángulo, yo tengo la misma línea y acá la misma línea horizontal, entonces ese ángulo y ese ángulo serán iguales. Entonces vamos a llamarlos alfa y alfa. Ya tengo que los dos triángulos tienen un ángulo igual. ¿Qué más tenemos acá en el proceso? EF igual a FG. EF, o sea, esta será igual a FG, igual a esta. Ya tenemos otro lado. Entonces, vamos muy bien. Ahora miremos esto. Esta altura, vamos a decir H, será la misma altura que hay hacia abajo. ¿Por qué? Se preguntarán, porque nosotros estamos demostrando que el segmento se traza por los puntos medios de los lados. Entonces, si yo tengo una recta cualquiera, tengo esta recta y quiero trazar un punto medio, la distancia hacia arriba será la misma distancia hacia abajo porque es el punto medio de la recta. Eso quiere decir que esta distancia es igual a esta distancia. Entonces, si yo solo miro este triangulito pequeño, si yo tengo aquí este ángulo es igual a este y veo que esta recta es igual a esta recta, entonces puedo decir que esta recta es igual a esta recta. ¿Por qué? Porque miren, esta recta con esta recta, esta es la hipotenusa del cateto opuesto. Entonces el seno del ángulo será igual al seno de este ángulo, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que tengo mi segundo lado igual. Y básicamente porque yo tracé esta línea original por el punto medio de esta recta. Entonces, con eso queda comprobado que se cumple esto. Porque yo ya encontré dos lados iguales y un ángulo igual. Miren, ¿cuáles lados? Este con este son iguales, este con este son iguales y este ángulo con este ángulo son iguales. Como son congruentes, entonces puedo decir que este ángulo, vamos a llamarlo beta, será igual a este y este C será igual a este C. ¿Listo? Vamos muy bien. Continuemos. Vamos a dibujar de verde la segunda comprobación. El triángulo CDF, CD, bueno, una línea recta, mis rectas no son muy rectas, CDF, este triángulo, hermoso triángulo, es congruente. Bueno, antes de continuar, el signo de congruencia es un igual y acá una rayita así. ¿Listo? Es congruente con el triángulo FBH. F, ¿dónde está F? Ya no se ve. FBH. Bueno, esto está mucho más fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque yo ya tengo algunos datos. De esta primera comprobación yo obtuve que como este triángulo era igual a este, entonces quiere decir que esta medida es igual a esta. Entonces ya tengo una. ¿Cuál será la otra muy fácil que estaba desde el inicio del ejercicio? Pues esta. Que esta distancia es igual a esta distancia. ¿Por qué? Porque yo estoy trazando esta línea en el punto medio de esta recta. Entonces la mitad, mitad y mitad. ¿Listo? Ahora, esta línea yo ya había dicho pues que eran iguales. Este ángulo será el opuesto de este. Entonces, vamos a decir que este va a llamar Z.
Y con eso ya tengo, miren, 1, 2, 1, 2 y el ángulo entre ellos. Entonces, utilicé la misma para el segundo. Bueno, el segundo era verde. Entonces ya comprobamos que se cumple la segunda, el segundo criterio de congruencia. Bueno, criterio de congruencia no. La segunda, el segundo requisito. Ahora vamos por el tercer requisito. Entonces vamos con el tercer requisito de negro. Para el tercer requisito que tenemos, el triángulo EGH, bueno, se me perdió la G. Ah, bueno, ese es, uy, miren, es EGH. Miren este triángulo tan interesante. El triángulo EGH debe ser congruente con el triángulo HAE. Bueno, mire, ya lo encontré. Voy a dibujarlo de otro color para que lo veamos bien. HAE. ¿Listo? Entonces, bueno, ahí dibujándolo, solo viéndolo, ya vemos que tenemos algo igual. Esta distancia que la acabé de dibujar al final, esta distancia EH, están los dos triángulos, o sea que está muy fácil. EH es igual a EH, ya tengo una. Ahora, miren esta. Este es igual a este, ¿cierto? Pero yo también tengo aquí el opuesto. Entonces es el mismo alfa. Entonces ese, y miren, es igual a este, ¿no? Entonces este alfa es igual a alfa. Entonces, ¿qué pasa? En estos dos triángulos grandes ya tengo que esta distancia es igual para los dos y que este ángulo es el mismo para los dos. Ahora, si yo tengo que esta distancia es la misma y esta línea es horizontal y es única, esta distancia será igual a esta, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esta altura es lo mismo aquí que aquí. Entonces, ya tengo que estos ángulos son iguales. Entonces, los 1, 2, mire, tengo este y este, sean iguales a este y este, iguales a estos dos lados. Ángulo, lado, ángulo. Y se me preguntan, bueno, pero es que usted dijo que estos dos ángulos eran iguales, pero el lado es este. Pero ¿qué pasa? Si usted suma los ángulos internos de un triángulo, le da 180. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este será igual ¿a cuál? A este, ¿no? Porque quedaría, este se llama 180 menos alfa menos beta. Perdón, menos. Y este sería 180 menos alfa menos, bueno, aquí me falta escribirlo, beta, que es este mismo, ¿no? Es una propiedad que yo tengo una recta y trazo una línea recta, otra recta cualquiera de los ángulos opuestos. Este ángulo es igual a este. Entonces sucede lo mismo aquí. Este ángulo es igual a este. Son opuestos. ¿Listo? ¿Eso qué quiere decir? Que ya comprobé que estos dos lados, dos triángulos son congruentes, son idénticos. Ahora, bueno, todo eso fue pues análisis geométrico, fácil, ¿no? Pero, ¿para qué nos sirve eso? Entonces miremos qué tenemos que demostrar. Se cumple que la longitud del segmento, entonces se debe cumplir que EF es igual al promedio de las longitudes. ¿Cómo se calcula el promedio? Tenemos dos longitudes, entonces la suma de datos dividido en el total de datos.
Tenemos dos datos, entonces CD, esta distancia más esta distancia, dividido entre la cantidad de datos. ¿Cuántos datos? 2, ¿no? Es el promedio. Promedio se calcula siempre igual. Tenemos que demostrar eso. ¿Y cómo yo relaciono esto y esto? Pues miren, si yo paso este 2 a multiplicar aquí, tengo 2EF es igual a CD más AB. Y bueno, igual tengo la duda, ¿cómo me relaciona eso? Pues miren, 2 veces EF. ¿Dónde está EF? EF, y como FG es igual a F, entonces este pedazo, bueno, vamos a hacerlo acá. Este pedazo es 2EF, ¿cierto? Muy bien. Yo necesito que ese pedazo sea igual a CD más AB. ¿Cuál es CD? Es este. ¿Y qué dijimos de estos dos triángulos verdes? Que eran congruentes, ¿no? O sea, que esta distancia es igual a este pedazo. O sea, que este pedazo puede ser CD también. Miren los verdes. Los verdes son este, FBH y CDF. Dijimos que eran congruentes, lo comprobamos. Entonces esta misma distancia es esta misma, entonces esta se va a llamar CD. Y este pedacito que queda, ¿cuál pedacito es? AB, señoras y señores, AB. ¿Y cuál fue la última comprobación que hicimos? Dijimos que este triángulo azul era congruente con este triángulo negro, o sea, eran el mismo triángulo. Esta distancia es igual, esta distancia es igual. Lo que quiere decir que esta distancia es igual a esta. Si yo lo escribo en una ecuación, ¿cuánto vale este pedazo? 2EF va a ser igual a este pedazo que es AB más CD. Señoras y señores, y hemos hecho la comprobación. Miren. Llegamos a la ecuación que necesitábamos simplemente con un análisis geométrico y teniendo en cuenta los criterios de congruencia. Recordemos que para que dos triángulos sean congruentes basta con cumplir uno de estos tres criterios. En nuestro caso utilizamos la mayoría de estos y al final me salió este. ¿Listo? Pero no importa cuál sea. Si se cumple uno, ya los dos triángulos son congruentes. Con eso terminamos este ejercicio. Espero les haya servido y nos vemos en la próxima.